Bueno, como decía, causas y factores de riesgo, progresión de la enfermedad, tratamiento y conclusiones. Para hacer una introducción, bueno, esta patología es un problema de salud grave, la cual tiene un impacto en forma significativa, ya sea para los pacientes, a las familias afectadas de estos pacientes, la sociedad y los servicios de salud. Tiene un impacto en este minuto de un 23% del costo GES, de las patologías GES, y viene en aumento el problema. Frecuentemente se asocia a otras enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, y además de poner en riesgo de insuficiencia renal crónica terminal, aumenta el riesgo, como ustedes saben, de morbimortalidad cardiovascular a nivel de 10 veces del riesgo promedio de la población. Estos pacientes, la mayoría, fallecen antes de causas cardiovasculares, antes de llegar a la etapa terminal de insuficiencia renal. Se ha demostrado una asociación directa e independiente entre el deterioro de la función y un mayor riesgo de evento y muerte por enfermedad cardiovascular y mayor tasa de hospitalización en estos pacientes. Bueno, en cuanto a la definición, todos ustedes saben que se define como una pérdida gradual y progresiva de la capacidad renal de excretar desechos nitrogenados, de concentrar la orina y de mantener la hemostasis del medio interno, causada ya sea por una lesión estructural irreversible, ya sea el compartimiento glomerular, intersticial o vascular, y que esté presente durante un periodo de 3 meses o más. En cuanto al diagnóstico, y acá me quiero detener un poco, que hablamos de diagnóstico no solamente por la presencia de una tasa de filtrado de menos de 60 ml, calculado por todas las fórmulas que ustedes ya conocen, sino que existen marcadores de daño renal, donde quiero hacer hincapié, porque es muy importante, por ejemplo, en un paciente que tiene un RAC, un recuento de albuminuria, creatinuria más de 30, ya se considera que tiene una enfermedad renal. Un paciente con anomalías en el sedimento urinario, pedir el examen de orina, como lo decía el doctor Cancino, que todavía nos cuesta mucho. A veces los pacientes son derivados a la atención terciaria sin un examen de orina, sin un recuento de albúmina creatinina. Ustedes saben que el sedimento urinario da mucha información, como leíamos el otro día, la presencia de proteinuria, cilindros hialinos, granulosos, la presencia de hematuria. Todo eso son marcadores de daño renal. Después la presencia de electrolitos y otras anomalías debidas a trastornos tubulares, anomalías detectadas por la histología, también anomalías estructurales por imagenología, una ecografía renal, donde vemos los signos ecográficos de cronicidad, y allí bueno, está el tamaño renal, importante la medición del tamaño, de la corteza renal, que se las midan, la mala diferenciación que hay entre corteza y médula, un aumento de la congenicidad, que son todos esos signos ecográficos de cronicidad, que son los que nos tenemos que mirar en una ecografía, sacarle jugo a los exámenes. Y antecedentes de trasplante renal, o sea, de que el diagnóstico no solamente está dado por la tasa de filtrado disminuida, sino que existen ciertos marcadores, como decía allí, que también nos hablan de daño renal y a veces aparecen en las etapas precoces sin que el paciente tenga alteración del índice de filtrado, y es ahí donde uno tiene que actuar para hacer reversibilidad de la patología. Y por esto mismo es que la insuficiencia renal está muchas veces subdiagnosticada, por ausencia de síntomas en etapas tempranas, por falta de conciencia en las etapas tardías, donde también muchas veces es asintomática, por falta de la utilización del recuento de albuminuria, creatinina, y por falta de priorización de enfermedades. Tenemos un alto porcentaje de esta patología que está subdiagnosticada. Bueno, hablando un poquito de las consecuencias de lo que conlleva la enfermedad renal crónica, hablando de la parte osteomineral, debido a una pérdida de masa renal, hay una disminución de la síntesis de biosíntesis de vitamina D, con una disminución de la vitamina D activa circulante, por lo cual una disminución de la absorción intestinal de calcio. Por otro lado, la disminución de la función renal excretora lleva a una retención de ácido con la consecuente acidosis metabólica y disolución de bufferes óseos. También la disminución de la excreción de fosfato genera una hiperfosfemia, lo cual conlleva a una hipocalcemia, siendo esta el principal estímulo para la secreción de hormona paratiroidea, y de esa manera es que vemos el hiperparatiroidismo secundario de esta patología con la consecuente remodelación ósea, osteoitis fibrosa.
y en los niños la falta de crecimiento. Y si bien el óseo mineral uno se preocupa de lo óseo y la osteoporosis y la remodelación ósea, existe un tema también cardiovascular por este producto fosfocálcico aumentado a nivel sanguíneo, más de 55, que hoy por hoy es un riesgo cardiovascular porque ese producto fosfocálcico genera depósitos de calcificaciones vasculares a nivel coronario y esa es la principal como consecuencia del tema del hiperpara, más allá de lo óseo también, ¿no? Que a veces nos preocupamos de lo óseo, pero las calcificaciones vasculares es un tema. En cuanto a la repercusión a nivel de la eritropoiesis, como también saben, hay una disminución de la producción de eritropoietina por la parte endocrina del riñón, con menor producción de eritrocitos. También las toxinas urémicas afectan directamente a la médula ósea con la disminución consecuente de la producción de eritrocitos y también acortando la vida media de los mismos. Y también se ve una alteración de la función plaquetaria en la adhesividad y agregabilidad plaquetaria. Generalmente el perfil de la anemia en esta patología es el perfil de una anemia crónica, normocítica, normocrómica, pero podemos ver una anemia por pérdidas por las mismas toxinas urémicas cuando causan una hemorragia digestiva ya en etapas avanzadas, convirtiéndose en una anemia hipocrómica microcítica, si la pérdida es importante. También, aparte de la disminución de la producción de eritrocitos y el acortamiento de la vida media, hay una disminución de la absorción del hierro, disminución del transportador del hierro. Por eso en el tratamiento que vamos más adelante, no solamente estimular la eritropoiesis con la eritropoietina, sino el aporte de hierro. Entonces, como vemos, según en los estadios de esta patología, en estadios precoces, muchas veces son asintomáticos. Estos pacientes pueden tener asintomáticos totalmente, ya en la etapa 2 podemos ver solamente una alteración de la presión arterial o proteínas en orina, por eso es lo que recalcaba el diagnóstico de la detección de microalbuminuria en estadios precoces, porque ahí es donde podemos revertir la patología y evitar que progrese a estadios más avanzados. Ya recién en la etapa 3 es donde empezamos a ver las alteraciones óseas y la anemia, y ya en los estadios más avanzados, que la idea es no ver eso, la fatiga, los síntomas digestivos. Entonces, recalcar que el GES hoy por hoy cubre la anemia en la etapa 3, entonces es importante notificar esta patología para que los pacientes tengan acceso al tratamiento por el GES ya en etapa 3 de la enfermedad, que antes lo cubrían en diálisis. Bueno, en cuanto a las etapas, de acuerdo a las normas CADIGO, también todos los conocen, la etapa 1 con un daño, una tasa de filtrado normal, pero con signos de daño renal. Ve que ahí están los signos de daño renal como proteinuria, hematuria o anomalías histológicas. La etapa 2, que va de un índice de filtrado de 60 a 89, con también signos de persistencia de daño renal. La etapa 3, que la dividimos en 3A o 3B, de acuerdo a la tasa de filtrado. Y después ya la etapa 4 y 5 cuando se van acercando a la etapa final de falla renal. Y CADIGO también ahora dividió categorías según el recuento albuminuria, creatininuria, por eso la importancia de determinarlo en la atención primaria. Y se divide según las categorías de este RAC en A1, menos de 30, una microalbuminuria normal o levemente aumentada, entre 30 a 300 moderadamente o más de 300 ya severamente aumentada. Entonces después, y tener en cuenta que en este recuento pueden haber factores confundentes como cuadros infecciosos, en una diabetes descompensada, frente a un ejercicio intenso, que son situaciones que nos pueden alterar este recuento, por lo que muchas veces en pacientes hospitalizados que están con un cuadro agudo, no es conveniente tener este índice porque a veces sale falseado por estos motivos, infección urinaria, diabetes compensada, cuadro infeccioso, entonces ahí no es conveniente medirlo en ese contexto, ¿tá? Sino en el estado basal del paciente. Entonces, ve que la nomenclatura CADIGO unió estas dos tablas entre el índice de filtrado y la categoría de albuminuria, y ahí tenemos las etapas 1, pueden ser con A1, según el índice de filtrado y la microalbuminuria. ¿Se entiende? Por lo tanto, recalco, porque en las nuevas guías también viene la importancia de tomar el recuento albuminuria, creatininuria.
Entonces, en el modelo conceptual de la enfermedad renal crónica, la idea es, ojalá, pararnos acá en la etapa normal o de alto riesgo y detectar a los pacientes con riesgo, el paciente diabético, hipertenso, paciente cardiópata, paciente obeso, y actuar ahí como médicos para evitar llegar al daño, porque la idea que, bueno, lleguen al daño cuando no lleguen a los nefrólogos, pero uno tiene cosas para hacer antes, hartas cosas, y evitar esta evolución, ¿tá?, que se puede prevenir en aquella etapa normal o de alto riesgo, y ahí tenemos responsabilidad nosotros. Entre las causas y factores de riesgo, bueno, como saben, la diabetes y la hipertensión siguen siendo la principal causa. La obesidad están siendo en este minuto evaluada como una tercera causa de importancia debido a los índices de obesidad en Chile, y la obesidad por un tema de hiperfiltración glomerular que al final lleva a proteinuria y avance de la enfermedad renal, bueno, enfermedad cardiovascular, historia familiar de enfermedad renal, infecciones sistémicas, enfermedades autoinmunes, la presencia de virus VIH, virus C, virus de hepatitis B, y como otras causas urológicas menores, litiasis renal, obstrucción urinaria, sí, esas son menores. Y la exposición a fármacos nefrotóxicos, que igual la seguimos viendo, pero las causas más importantes están acá: diabetes, hipertensión y obesidad. En cuanto a los factores de progresión, existen factores de progresión que son potencialmente reversibles y otros en los que tenemos que actuar, como la proteinuria masiva, ¿tá?, presión arterial, descontrol de la presión, el descontrol de la diabetes. Yo siempre digo a los pacientes que el riñón es reflejo de lo que pasa con su diabetes y su hipertensión. Porque, ay, doctora, ¿no me da un medicamento para los riñones? No sé si la pregunta clave. No, entonces el riñón es reflejo de que lo que está pasando con su diabetes y su hipertensión, y ahí es donde tenemos que apuntar, ¿no?, en el buen control de la presión arterial, de su diabetes, de un perfil lipídico adecuado, y los niveles de transferrina sérica muy bajos son también factores de progresión. Y las causas, bueno, potencialmente reversibles en un paciente que tenga una depleción del volumen circulatorio efectivo, insuficiencia cardíaca, sepsis, las causas obstructivas, obviamente, en el control de la presión arterial, y las causas tóxicas como medios de contraste y nefrotóxicos. Y ya llegando al tratamiento, que tendría que ser otra charla, pero voy a tratar de resumir. El tratamiento abarca dos polos: la parte nutricional, que acá quiero hacer hincapié el apoyo de las nutricionistas en esta patología, el cual es muy importante. Ojalá uno disponga del recurso profesional en etapas precoces, porque ayuda mucho en la educación del paciente. Nosotros ahora en el San Juan incorporamos una nutricionista que nos ayuda con el programa de los ketoanálogos, y realmente hemos notado los cambios, la adhesión de los pacientes a las pautas de la nutricionista, porque solamente dar los ketoanálogos y no explicarle la dieta no sirve, requiere mucha educación. Entonces, en cuanto a la nutrición, la reducción de la ingesta proteica también depende de la etapa, no generar una dieta muy hipoproteica en un paciente que está en una etapa precoz, porque al final lo desnutrimos para conservar la función renal, sino que una dieta hipoproteica ya en etapas más avanzadas, ¿tá? Y lo mismo corresponde con los lípidos, los hidratos de carbono, pero quise hacer hincapié con las proteínas, porque siempre vemos que los pacientes llegan con unas dietas demasiado hipoproteicas que al final los estamos desnutriendo. El uso de ketoanálogos, que ahora ha sido incorporado en las canastas GES de los hospitales, eso ha sido de muy buen aporte, y hemos visto muy buenos resultados. Bueno, obviamente disminuir la ingesta de sal, de alcohol, suspensión del tabaco, el consumo de agua mínimo de unos 5 a 2 litros día, evitar el uso prolongado de AINES, 7 días como máximo. Ustedes saben que en Chile hay un autoconsumo de antiinflamatorios por venta libre también brutal. Y en cuanto también a la restricción de potasio, eso hacerlo en etapas más tardías, 3 y 4, no restringirle el potasio a los pacientes en etapas precoces porque el riñón lo maneja, ¿tá? Control de peso, realizar ejercicio. Es muy fácil decirlo, pero todo esto cuesta harto llevarlo a cabo.
Y en cuanto a las indicaciones farmacológicas, como ustedes saben que el gold estándar de esto, justamente para abordar lo de la proteinuria, serán los IECA y ARA2 de elección y los diuréticos, y los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, la espironolactona. La idea es no usar doble bloqueo, IECA y ARA2, sino que IECA en combinación con un antagonista de mineralocorticoides, como la espironolactona, y ¿por qué? Por el tema de la hiperpotasemia, ¿no? Y ahora están los antagonistas receptores de mineralocorticoides no esteroidal, como la finerenona, el Filialta, que este fármaco lleva un año en Chile, pero todavía no está incluido en la canasta GES, que la gran importancia es que disminuye sí la mortalidad de estos pacientes porque disminuye factores proinflamatorios y posfibróticos y se está usando como prevención tanto a nivel renal y cardiológico, los cardiólogos, ¿tá? Porque disminuye también la hipertrofia ventricular. Se usa también, obviamente, para disminuir la proteinuria en combinación con IECA y ARA2, en vez de usar la espironolactona, usar el Filialta. ¿Tá? El uso del Filialta también tiene un tema con el potasio. La idea es empezarlo con niveles de potasio menos de 5,5 y controlando semanalmente el tema del potasio, pero tiene menos efectos de ginecomastia que como la espironolactona. ¿Tá? Se ven menos efectos adversos en ese aspecto. Y también hoy por hoy tenemos los ISGLT2, que también son una herramienta terapéutica para disminuir la proteinuria en un paciente diabético tipo 2, tenga o no tenga, o sea, disminución del índice de filtrado. En general lo usamos con índice de filtrado más de 25, menos de 25 están contraindicados, y el objetivo acá es bajar la proteinuria. ¿Tá? Entonces, ustedes pueden ver un paciente que esté con IECA, un ARA2, un antagonista mineralocorticoide, ya sea espironolactona, finerenona, y un ISGLT2. No quise entrar mucho en el mecanismo de acción por entrar en la farmacología de estos fármacos, me parece que no es la idea, no es el objetivo de esta charla, pero para que sepan que hay que incorporarlos a la terapia porque suman el efecto antiproteinúrico del IECA y ARA2. ¿Tá? En la nefropatía IgA ha sido muy bueno. Después, como ustedes ya saben, agentes estimulantes de la eritropoiesis, la eritropoyetina y el hierro. La pauta está pautada, hay un protocolo de anemia para la insuficiencia renal crónica y hay que aplicarlo en etapa 3, ¿tá? No en etapa 5. La idea es que los pacientes no lleguen con hematocritos de 22, 23, que llegan en peores condiciones. El GES cubre la anemia en esta etapa, entonces se notifica el GES y así tienen acceso a estos fármacos. La eritropoyetina sobre todo porque el tema del hierro endovenoso es muy difícil, el tema de la administración. Después los quelantes del fósforo, calcio, vitamina D, hipolipemiantes de elección en esta patología, las estatinas y no los fibratos, porque está demostrado que producen una disminución del filtrado, bicarbonato y dosis bajas de aspirina para reducir riesgo cardiovascular. Y siempre tener en cuenta de ajustar la dosis de los medicamentos a la función renal del paciente, evaluar interacciones medicamentosas, la aplicación de vacunas en esta población de riesgo, hepatitis B, neumococo y, como saben, también evitar nefrotóxicos y preservar el capital venoso pensando en el ingreso a diálisis en un futuro próximo para el acceso vascular. Entonces, un poco las directrices KDIGO recomiendan el uso de IECA, ARA2 y, como les decía, ahora hay que incorporar a estos cuadros los antagonistas de mineralocorticoides, la finerenona y los SGLT2. Entonces, el objetivo del tratamiento, el IECA sobre todo disminuir la proteinuria, la progresión de la proteinuria, el control de la hipertensión. Acá para pacientes, el objetivo, ¿a qué cifra llevo la presión en un paciente? Menos de 13,8 si la proteinuria es más de 30, o sea, ser más agresivo cuando la proteinuria es más de 30 miligramos día y menos de 14,9 si tiene una proteinuria menos de 30. La restricción proteica, como hablé, el control glicémico con hemoglobinas glicosiladas, ojalá menos del 7%, el tratamiento hipolipemiante, sobre todo con estatinas, y cambios en el estilo de vida. Te repito un poco.
Entonces, de acuerdo a las etapas es donde tenemos que actuar. La idea en las etapas 1 y 2, que ahí para la atención primaria de salud, disminuirla, o sea, detectar al paciente, a la población de riesgo, retardar la progresión, estimar la progresión para que el paciente llegue en mejores condiciones y no al tiro por una creatinina alterada derivar a nefrología, ¿tá? Y la idea, como vieron que en la clasificación y en el diagnóstico está incluido el RAC, determinarlo, no siendo en situaciones agudas. Entonces, bueno, actualmente en Chile más de 25.000 pacientes reciben terapia de reemplazo, 25.000 están en hemodiálisis, 1.500 en diálisis peritoneal, esto viene en aumento. Las proyecciones, según la cuenta fractal del 2019, estima que en el 2030 tendremos un aumento del 41% de los casos por año de pacientes con insuficiencia renal etapa 4 y un 35% de los casos por año en etapa 5, o sea, estamos mal. Entonces, bueno, la OMS recomienda realizar examen de sangre, orina, medir la presión, el recuento, albuminuria, creatinuria. Yo creo que donde hay que apuntar que estamos fallando es la nefroprotección, en la atención primaria, ahí en el control de estas patologías crónicas, como dije, la diabetes y la hipertensión, y ahí para que no nos lleguen a este nivel de atención. Entonces, estamos viendo una epidemia silenciosa de la enfermedad renal crónica. También nos afectó la pandemia, que obviamente durante 2 años no hubo control y los pacientes ya no llegaron en etapas mal controlado, un diabético que no se controla en 2 años, un hipertenso sin control 2 años, obviamente las repercusiones van a ser estas, ¿no? Pero bueno, depende de nosotros cambiar esta situación y esta realidad que tenemos. ¿Bien? Bueno, gracias.